Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar cómo realizar esta bonita cruz tejida a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que ustedes también la puedan realizar. Es muy fácil de hacer, se necesitan muy poquitos materiales y les voy a ir dando la instrucción paso a paso para que les quede a ustedes así de bonita. Entonces, los materiales que vamos a necesitar solamente va a ser un poco de hilaza. En este caso estoy utilizando esta que es de acrílico y es para bordar y tiende a brillar un poquito. Entonces vamos a utilizar esta, es muy delgadita, entonces por eso voy a estar utilizando esta aguja de crochet de 1.2 milímetros. Y también vamos a necesitar nuestra aguja lanera para esconder la hebra y unas tijeritas. Entonces, ahora sí, vamos con el paso a paso. Muy bien, entonces vamos a iniciar tomando nuestra hebra. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tomar de esta forma nuestra hebra para hacer 3 cadenas al aire. Entonces paso mi hebra, saco una, 2, 3. Aquí ya tengo 3 cadenas al aire. Voy a sacar esta hebra de mi anillo mágico y ahora voy a realizar lo siguiente. Vamos a hacer 1 y 2. Aquí son 2 puntos altos y las primeras 3 cadenas. Ahora voy a realizar 2 cadenas al aire y vuelvo a realizar, pero ahora son 3 puntos altos. 1, 2, 3. Así. Nuevamente las 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nuevamente 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 y ahora me falta realizar 2 cadenas más al aire. Sería 1 y 2. Y voy a cerrar mi anillo mágico de esta forma y voy a unir con un punto desliz aquí donde comenzamos. Hago un punto desliz y así es como se ve el centro de nuestra cruz. Ahora me voy a ir realizando puntos desliz por estos puntos hasta llegar a este huequito. Entonces aquí ya llegué, vuelvo a subir con 3 cadenas, voy a realizar 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a realizar un punto pick up tomando estas 2 hebras y realizando un punto desliz, así. Entonces vuelvo a tomar hebra para realizar 2 puntos altos más, 3 cadenas y aquí voy a cerrar con un punto desliz. Entonces esta sería la primera parte de la cruz. Ahora me voy a mover hacia el otro hueco realizando puntos desliz.
y al llegar aquí voy a realizar lo mismo que realicé en este punto, que van a ser 3 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas, un punto pick up, dos puntos altos y 3 cadenas. Voy a cerrar con punto desliz y voy a moverme hacia la otra parte para realizar otra vez lo mismo. Aquí vuelvo a subir con 3 cadenas, hago 2 puntos altos, 3 cadenas, punto pick up, tomando estas 2 hebras de mi punto anterior, cierro con punto desliz, 2 puntos altos, 3 cadenas, punto desliz, y me muevo hacia la última parte. Aquí vamos a subir nuevamente con 3 cadenas, voy a realizar 2 puntos altos. Ahora aquí voy a realizar solamente 2 cadenas, hago 3 puntos altos, 1, 2, 3. Así voy a girar mi tejido y me voy a mover al centro con puntos desliz en los siguientes puntos hasta llegar al huequito. Aquí vuelvo a subir con 3 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas al aire, nuevamente hago 3 puntos altos, giro mi tejido y me voy a regresar nuevamente al centro con puntos desliz. Ya estando aquí, subo con 3 cadenas, voy a realizar 2 puntos altos, aquí voy a realizar 3 cadenas y el punto pick up, y hago 2 puntos altos, 3 cadenas y cierro con punto desliz. Y aquí, como también ya es la última parte, tenemos que hacer un pequeño nudito para que no se nos vaya a desbaratar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar mi hebra voy a pasar de esta forma para asegurarlo. Después voy a tomar mi aguja lanera y voy a esconder estas 2 hebras pasando por el mismo tejido. Y corto. Lo hago nuevamente con esta parte.
Y aquí también corto la hebra. Y este sería el resultado final de nuestra cruz tejida a crochet. Espero les haya gustado mucho este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos tutoriales. Hasta la próxima.